vamos a avanzar en lo que se le llama oratoria consciente. Esto de la oratoria consciente, Ariel Goldberg nos dice, que es lograr el arte sutil para crear impacto con autenticidad, desde nuestras emociones podernos vincular con el otro, con la otra que me está escuchando, con esa audiencia, con ese grupo de personas. Entonces dice que es la posibilidad de estar presente registrando el entorno que te rodea. Es estar conectado con tu cuerpo, tu mente y tu emoción. Es estar conectado con lo que querés crear en el otro. Es cuando lo que decís fluye de vos hacia el otro. Ese mensaje ocurre en vos y al mismo tiempo en cada uno de los presentes. La sala se expande y se contrae como un pulmón. Es decir, que esta posibilidad de vincularnos, de conectarnos con el otro, lo tenemos que ir haciendo hábito en la forma de cómo nos vamos expresando. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Tengan en cuenta que las palabras que usamos es solamente un 7%. Lo demás es emoción. ¿Por qué? Porque la voz, cómo la usamos, qué tono, qué calidez, qué no calidez, cómo la impostamos, es el 38% y lo demás es la corporalidad. Eso lo vamos a ir viendo también a lo largo de esta presentación. Entonces, podemos decir que las palabras que elegimos, esas palabras que podemos escribir, son solamente el 7%. Lo demás emoción, imagínense todos los problemas que nos acarrea el WhatsApp cuando leemos un mensaje y no era la intención del que lo escribió. Bueno, porque las palabras son el 7%. Lo otro es la voz y la corporalidad. Para poder conectarnos con otros, con otra, con otro, debemos hablar del reconocimiento. Tenemos que reconocer a esa persona, a ese auditorio, a ese grupo de personas, con la capacidad de darnos cuenta que tienen características, tienen intereses, tienen necesidades y forma de expresión tan importante como las nuestras. En ese reconocimiento, la esencia es el respeto que podamos tener en ese vínculo y en ese momento que nos vamos a expresar. Esto se torna en un vínculo también afectivo, es decir, yo me conecto desde las emociones con ese auditorio. Y la empatía es muy importante. No entender y comprender también con quién me voy a comunicar en este reconocimiento. Si no logro reconocerlo, no logro ponernos en los zapatos del otro y no voy a lograr comunicarme. Recién ahí se inicia un diálogo de intercambio de mensajes a través de estos dos factores que estamos hablando, el reconocimiento y la empatía. Poder expresarnos con seguridad y también saber escuchar sin juzgar. ¿Qué es comunicar? Ustedes lo deben haber visto, esto del emisor, receptor, un canal, un mensaje. Bueno, lo que realmente no es tan importante lo que dice el emisor, sino lo que va a recibir el receptor. Es decir, que la responsabilidad de lo que reciba el que me está escuchando es mía. Entonces, las reglas básicas. Primero, no va a haber comunicación si no hay un intercambio. Nadie hace monólogos y corta y nos vamos a la casa. No, existe esta retroalimentación que es el feedback, que es lo que le da sentido a la comunicación. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la comunicación? El mensaje, ¿qué es lo que se dice?
¿Quién lo recibe? El receptor. ¿Con qué fin estoy dando este? ¿Qué busco? ¿Quién lo emite? Otro elemento. ¿Y por qué medio utilizo? Utilizo verbalmente, es por teléfono, es por escrito, es por WhatsApp, es a través de una exposición en persona. Fíjense esto que es muy interesante, que es la degradación de la comunicación. Está el emisor y el emisor quiere expresar lo que está pensando, pero de ahí lo que piensa lo tiene que poner en palabras, ya se va degradando esa intención. Y de ahí está el receptor, que es lo que está escuchando. Oye, escucha, lo que trata de comprender, aceptar, recordar y poner en práctica. En esta escala descendente se va degradando la comunicación entre lo que el emisor pensó que iba a decir y lo que el receptor tomó como verdad última y acciona. Entonces, es muy importante para que el que emita un mensaje, tener en claro que tiene que construir esa idea que va a expresar y tiene que ser conciso, exacto, claro y original para que la otra persona preste atención. Entonces, para llamar la atención de la otra persona, necesito generar esa estructura de lo que voy a decir. Entonces, esa estructura tiene que tener una introducción, un desarrollo o exposición y una idea final o conclusión. Esto del comunicador eficaz, ¿cómo lo logra? Primero, tiene que adquirir habilidades técnicas en esto del discurso. Debemos manejar nuestra voz, nuestra corporalidad. Necesitamos también conocer a quiénes nos están escuchando, ese auditorio que lo vamos a llamar en esta presentación. Tenemos que haber elegido muy bien el tema, prepararlo en sus tres etapas, preparar ese mensaje que queremos dejar, buscar toda la información necesaria para su elaboración y debemos practicarlo. ¿Cuáles son las habilidades personales? Esto de canalizar el nerviosismo, empezar a confiar que nuestra preparación, que el dominio técnico, lo que hemos planificado se va a dar tal cual. Entonces nuestros nervios pueden canalizarse en este proceso, saber relajarse, comprometernos con las ideas. Es importante que estemos convencidos de lo que queremos decir, también saber cultivar en nosotros una actitud receptiva de nuestro mensaje y también, por supuesto, motivarlos, que no sea un discurso aburrido, monótono. Entonces, hablamos de una habilidad que es esto del nerviosismo, de relajarnos. Las técnicas de respiración son buenas, realmente nos ayuda a centrarnos, a manejar nuestro ritmo respiratorio, a bajar estos nervios, pero lo que más nos va a servir es sentirnos seguros de lo que vamos a decir y haber preparado ese discurso. Esto del compromiso con las ideas, es muy importante estar convencidos de que nuestro mensaje es importante para quien lo escuchen y por eso también debemos considerar las limitaciones o habilidades de esas personas que lo van a escuchar. Esto de cómo involucrar al auditorio, es importante generar este vínculo. Ahí viene esto de la oratoria consciente. Se necesita esto de familiarizarnos con el público, lograr
a veces se dice esta mirada periférica, no nos vamos a detener en mirar a cada persona si son muchos y también podemos incomodar si nos situamos, sino esto es mirar sin ver, tener este dominio general de todo ese auditorio que nos está escuchando. Esto también de la corporalidad es importante, procurar recorrerlo, no estar en un lugar muy estático ni estar en muchos movimientos que podamos marear al auditorio. Y esto se practica. Y está bueno también una táctica de poder hacerlos intervenir a través de una pregunta general, una pregunta indirecta tanto formulándola para que alguien pueda responder o como quede como una pregunta así sin respuesta. La planificación y la preparación es esencial. Prepararnos lo que vamos a decir, qué contenidos principales va a contener este mensaje, identificar esos áreas donde nos resulta un poquito dificultoso y planificar y analizar qué tiempo tenemos y familiarizarnos también con el lugar donde vamos a hablar y a quiénes vamos a hablar. La palabra es muy poderosa y debemos hacer un empleo claro, eficiente y oportuno. La claridad de cada palabra, la eficiencia se da por esto que nosotros ya no hemos preparado y creemos que como lo vamos a exponer es la forma más eficiente y convincente. Y lo oportuno es usar cada palabra en el momento donde mejor se la pueda emplear. El esquema es importante, acuérdense, necesitamos planificar entonces cuál es el tema general, cuáles son los subtemas y qué es lo que yo quiero lograr de la audiencia como objetivo o conclusión. Esta introducción no puede ser más de un 10 o un 15%, si no nos dan media hora, no podemos demorar más de 5 minutos es darle esta introducción. Hay que agradecer que nos den el espacio para esta invitación. Es importante que nos presentemos, que hagamos un recorrido de nuestro currículum o de nuestra tantos habilidades personales o recorrido de experiencias. Aclaramos el tema que vamos a hablar e iniciamos el desarrollo de una forma más agradable. Es importante evitar todo movimiento innecesario. A veces los nervios nos hace o movernos mucho o jugar con lo que tengamos a mano. Tenemos que evitar estos tics nerviosos, esto del pelo, la cara, la cabeza y mantener una postura cómoda y relajada. Disfrutarnos en esta instancia de exposición. El ritmo es importante esa cadencia, cómo vamos enlazando las palabras, las sílabas. Entonces, ¿qué debemos evitar o cuáles son los errores? Esto de excesivo nerviosismo. Si tenemos que empezar a fluir en estos espacios y a entender y hasta ponerle un humor a nuestros errores. Esta necesidad de que queremos convencer al auditorio de algo, eso resulta, dice, poco creíble. Tema del tartamudeo denota inseguridad y cuando no estamos nosotros tranquilos, la audiencia tampoco lo va a estar, es decir, toda la falta de serenidad interior va a poner más nervioso al que me está escuchando. Esto de los archivos mentales es importante. Cuando nosotros exponemos, tenemos todo, una biblioteca en nuestra cabeza de datos, de información, de estadísticas, de experiencias
nuestras, de otras personas, que debemos echar mano si realmente necesitamos. Entonces está bueno tener este archivo mental ordenado en todas estas temáticas que queremos exponer para poder hacer más sólido nuestra exposición con argumentos, antecedentes, a partir de todas las ideas que ya conocemos. Es muy importante cuando yo estoy dirigiéndome a una persona para exponer una idea, esos 5 segundos primero. Tengo que hacer contacto con la vista, tengo que saludarlo, tengo que sonreír y tengo que mostrar amabilidad en esos primeros 5 segundos y empezar a saber escuchar la devolución que me da esa persona y también saber responder. Lo de la imagen personal es importante. Tenemos que tener una apariencia adecuada, transmitir una actitud positiva con nuestro cuerpo, eh, no estar con la cabeza agacha, ni que no nos pueda ver los ojos ni los labios. Es decir, es importante cuidar el lenguaje no verbal. Los ojos expresan, es muy importante mantener nuestra mirada de frente hacia quien nos estamos expresando. Desviar la mirada puede expresar desinterés, indiferencia, vergüenza o inseguridad. La experiencia de quien me está escuchando va a depender mucho de la forma en que yo lo esté mirando, si positiva o negativa. La voz expresa el tono de forma cálida, apropiadamente pausado, ni muy rápido ni muy lento, articulación clara, esto de no tampoco elevando la voz ni muy baja. Y en la voz también está la actitud o el sincero esfuerzo de ponerme a disposición y poder ayudar en esta comunicación. Comunicar no es saber escuchar y saber responder. ¿Qué escuchamos? Las palabras y las sensaciones también de la otra persona. ¿Y qué respondemos? Con la voz, con nuestros ojos, con nuestra corporalidad, la postura, con nuestras respuestas y verificando que el mensaje haya podido ser comprendido, ese feedback, esa retroalimentación. Vamos a suponer que hay un conflicto en la comunicación. ¿Cómo tenemos que actuar? Primero, dejar que la otra persona que está enojada, ofuscada, que no entiende, que está disintiendo, que no está de acuerdo, dejarla hablar, no interrumpirla. Vamos a evitar la discusión y esto lo mejor es tratar esas objeciones con respeto. Cuando esa persona se trata de expresar, nosotros vamos a encadenar nuestra respuesta a su última palabra. Debemos ser reflexivos, estar tranquilos, serios, no sentirnos atacados personalmente, entender que el proceso que está viviendo esa persona es distinto y lo debemos respetar, por lo tanto lo tenemos que con empatía y con reconocimiento ponernos en los zapatos de quien está hablando y no contrariarlo, tampoco escaparnos del problema y necesitamos mantener una seguridad y una actitud respetuosa y tranquila. Entonces, lo mejor cuando hay objeciones son 4 pasos que nos van a ayudar a clarificarlas, identificarlas y responderlas. Primero, no interrumpir, demostrar que tomamos muy seriamente la objeción. Eso lo vamos a denominar escuchar para atenuar. El segundo paso es importante poder generar esta habilidad de poder hacerle una pregunta a la persona que tenemos enfrente. Por ejemplo,
Usted necesita que nosotros mejoremos la calidad en el servicio. Lo que me está diciendo la otra persona en el primer paso, yo en el segundo intento reforzárselo con una pregunta. Eh, Eso demuestra que lo estamos escuchando y que ha sido importante lo que nos ha dicho. Entonces, repetir para clarificar. Y el tercer paso es aislar para identificar. Es muy probable que lo que la persona me venga diciendo no llegue a ser la verdadera objeción. Entonces, con preguntarle, ¿hay algo más en que lo pueda ayudar? Sí, y nos va a decir la persona, lo que pasa es que realmente lo noto muy caro. Entonces ahí sale como la verdadera objeción. Y ahí sí, nosotros la rebatimos o la respondemos con una argumentación sólida. Esto es 4 pasos para el manejo de las objeciones. Es muy importante no evadirla, ¿no? Irnos por el costado y hacer que la persona no nos está diciendo nada y no, las tenemos que enfrentar. No las podemos negar, usted está equivocado, no, eso tampoco. Tampoco decir, usted tiene toda la razón, tampoco, es decir, ni negar, ni evadir, ni afirmar. Lo importante es escuchar para atenuar. Podemos hacerle una contrapregunta para que la persona se sienta que la hemos escuchado. Después tratamos de nosotros aislar y obtener la verdadera objeción de la persona y la rebatimos. Con todo esto que hemos venido hablando, la pregunta es, ¿qué necesitas mejorar? Tratar de evaluarnos en estas instancias y poder proponernos mejoras o pequeños ejercicios que nos puedan llegar a ser más exitosos en la forma de comunicarnos. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, dice Alberto Einstein, por eso los insto a que podamos modificar ciertas actitudes para generar nuevas habilidades.